Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo especial para conocer más de la palabra de nuestro Señor y ser instruidos tan solamente por su presencia. Les invitamos a que tomemos en cuenta lo que el libro de Romanos capítulo 8 dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado Señor, queremos darte tantas gracias porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos y la certeza de lo que acabamos de declarar a través de tus escrituras, Señor, es una realidad en nuestra vida. No vivimos, Señor, ya conforme a la carne. Sabemos que estamos en este mundo caído. Sabemos que aún nuestra carne tiene tentaciones, tiene malos pensamientos y hace a veces muchas cosas que están lejos de tu voluntad. Pero sabemos también, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nos ayudas a entender que hemos sido librados de la condenación eterna, que hemos sido librados del pecado y de la muerte y que ahora, Señor, tenemos libertad para hacer tu voluntad. Antes éramos presos, Señor, de nuestra propia voluntad y presos del pecado, de la voluntad de este mundo. Pero ahora, Señor, nosotros tenemos la libertad para honrarte, la libertad para consagrarnos ante ti, la libertad, Señor, para buscar de tu presencia y hacer las cosas de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Señor, por nuestra casa Dios es fiel y por este tiempo que nos das para poder juntos compartir de tu preciosa palabra. Lo hacemos con entendimiento y con alegría en nuestro corazón y por eso en esta noche elevamos este cántico de adoración y alabanza a tu santo nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios,
de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Digno de toda la honra, toda la gloria, mi Dios. Exaltado eres tú, Señor, honrado, y tan solamente nosotros, nuestro corazón se doblega ante ti, Señor, al único que podemos realmente entregar todo nuestro ser. Padre Santo, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Solo tú eres digno, Señor. Digno eres tú de recibir nuestros corazones. Digno eres tú de recibir nuestra adoración. Digno eres tú de recibir todo reconocimiento. Digno eres tú también, Señor, de recibir en este momento los diezmos y las ofrendas, porque sabemos que esto es un principio que está en tu palabra, Padre Santo, y no lo hacemos a hombres ni a una institución. Lo hacemos para demostrar con nuestro corazón que confiamos plenamente en ti, y lo hacemos también entendiendo que esta es una forma en la que tú utilizas estos medios para poder mantener activa tu iglesia, que podamos seguir predicando tu palabra, que podamos seguir trabajando, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por la pastoral de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada una de las familias de la congregación. Gracias, Señor, porque tú no nos has desamparado, no nos has dejado, y sabemos, Señor, que sin importar lo que traiga día a día, porque sabemos que en tu palabra nos indicas que cada día traerá su propio afán, pero nuestra confianza está en ti. Eres tú el que venció todo el mundo, Señor. Eres tú el vencedor, y por eso nos acercamos a ti confiados y te honramos y te agradecemos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, qué hermoso es haber cantado, habernos gozado con este tiempo de alabanza y de oración, y compartiendo esas imágenes de esta alabanza que fue realizada en las instalaciones del templo de nuestra casa. Es nuestra oración, es nuestra petición a nuestro Señor que Él nos permita el día domingo 30 de enero volver a reencontrarnos. Como ustedes saben, lo haremos tras una evaluación de cómo se encuentra la situación en nuestra ciudad capital de manera principal, ya que la ola de contagios sabemos que es muy alta en estos momentos, y es por eso que, por cuidando la salud de la iglesia y de los siervos de la congregación, hemos tomado esta decisión de manera voluntaria, pero esperamos muy pronto que el Señor nos permita y que nosotros podamos una vez más reencontrarnos. Hasta entonces, amados hermanos, les pedimos que por favor ustedes, en lo posible, absténgase de salir, absténgase de exponerse con otras personas ajenas a su núcleo familiar. Recuerde que mientras usted más se cuida, más cuida de los suyos. Así que tome en cuenta esto para que pronto todos nosotros podamos una vez más reencontrarnos también en el templo. Antes, también queremos recordarles a ustedes que la iglesia permanece activa y tenemos un sinnúmero de ministerios que trabajan semana a semana. El día de hoy, y precisamente hace pocos minutos atrás, terminó la reunión de Zoom del Ministerio de Oración e Intercesión Aposento Alto, dirigido por nuestra querida hermana Carmita Granda y todo un grupo de hermanos preciosos que son fieles a la palabra de nuestro Señor y que siempre están dispuestos a seguir batallando, intercediendo y clamando por cada una de las peticiones de la congregación. Si usted desea ser parte de este ministerio, por favor tome contacto con nosotros. En pantalla se encuentra el número telefónico de la iglesia y los horarios de las reuniones del Ministerio de Oración e Intercesión. Con mucho gusto
gusto nosotros estaremos dispuestos a entregarles toda la información que necesitan para ser parte de estos tiempos de enseñanza, de edificación y de oración ante nuestro Señor. Y ahora sí, amados hermanos, damos paso a la exposición de la palabra y en esta oportunidad nuestro querido pastor Freddy Jiménez trae la exposición de la palabra. Vamos a hablar acerca de el buen árbol. Todos nosotros, recuerde, este domingo fue predicado de la misma manera, tenemos que fructificar. Tenemos que entregar fruto y nuestra relación con el Señor es lo que realmente marca la diferencia en nuestro caminar cristiano. Así que dispongamos ahora nuestro corazón y pidamos la guía del Espíritu Santo para que Él habla, nos redarguya y nos permita entender los principios de su palabra. Oremos. Bendito Rey, Padre eterno, una vez más delante de ti, agradeciéndote por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por usar la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez, por guardarlo a él, por levantarlo a él, a su familia, Señor, y porque nos gozamos al saber que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que los principios que van a ser declarados en esta noche son necesarios para la edificación de nuestra alma. Por eso preparamos nuestro corazón y te agradecemos por este tiempo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia. Qué bueno una noche más podernos reunir y compartir este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor. Es una bendición para mi vida poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Le voy a pedir que siempre tenga su corazón abierto para recibir. Si usted encuentra algo que no le edifica su vida, como dice la misma palabra, puede desecharlo, pero eso que le bendice y le edifica, por favor, tómelo para su vida, guárdelo, porque el único objetivo que tenemos como iglesia, Dios es fiel en estas noches de compartir la palabra, es poder edificar sus vidas. Amén, mis hermanos. En esta noche vamos a revisar el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Le voy a pedir, por favor, que busque Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Vamos a dar lectura a esta escritura en Mateo 7, 15 al 20. La palabra del Señor dice así, hermanos, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta frase, este último versículo es muy conocido. Así que por sus frutos los conoceréis. Querida iglesia y amigos, normalmente cuando reflexionamos sobre este texto, estos versículos que acabamos de leer, nosotros nos enfocamos en el fruto o en los frutos, ¿no es cierto? Los cuales podríamos decir que son los que identifican al verdadero cristiano. Según lo que acabamos de leer, esos frutos identifican al verdadero cristiano. O sea, los buenos frutos son los que permiten identificar a alguien que verdaderamente tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Podemos ver a través de este texto que nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro algo, hermanos amados, que quiero que lo guarden esta noche. Él dejó bien claro que los buenos frutos vienen de un buen árbol. Diga conmigo esto: los buenos frutos vienen de un buen árbol. Pero hermanos, ¿qué es ser un buen árbol? ¿Qué características tiene un buen árbol? ¿Cómo, y esas características, cómo podemos aplicarlas a nuestra vida? Querida iglesia y amigos que se conectan en esta noche, queremos por un momento dejar de hablar, o quiero por un momento dejar de hablar
de los frutos, que normalmente son en lo que nos centramos cuando leemos esta porción bíblica, y centrarnos más bien en el buen árbol, que también somos nosotros. Pero como se nos ha dicho aquí en la palabra, para que haya buenos frutos se necesita un buen árbol, y a veces desconocemos qué es ser un buen árbol. Mis hermanos, en esta noche quiero compartirle algunos puntos de ser un buen árbol, de cómo ser un buen árbol. Primero, el buen árbol está plantado en el lugar correcto. Esto es lo primero que quiero que lo recuerde. El buen árbol está plantado en el lugar correcto. Si nosotros vamos al Salmo 1, en el versículo 3, por favor, Salmo 1:3, se nos habla una porción bastante conocida. Salmos capítulo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El primer punto tiene que ver en el lugar. ¿Cuál es el lugar correcto donde debe estar plantado ese árbol? La pregunta adecuada entonces sería en esta noche: ¿cuál es ese lugar correcto? ¿Cuál es ese lugar donde debo estar plantado? Estar plantado, como dice estos versículos, junto a corrientes de agua, significa estar en el lugar apropiado. O sea, si nosotros queremos ser buen árbol y queremos dar buenos frutos, necesitamos estar plantado junto a corrientes de agua. Así seremos fructíferos. Para un cristiano, hermanos amados, estar plantado junto a corrientes de agua significa estar y perseverar en los caminos de Dios. Significa, hermanos amados, iglesia, estar y vivir en la misma presencia de Dios, beber de esa agua de vida que calma nuestra sed. En Juan capítulo 4, versículo 14, en la palabra Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, eso dice el Señor Jesucristo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos amados, no podemos pensar que podemos dar buenos frutos si no estamos en el lugar correcto. No podemos dar buenos frutos lejos del camino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué quiere decir esto, amigos? O sea, ¿cómo espero ser un buen padre si no tengo los principios de padre que me enseña la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser un buen hijo si no tengo los principios de hijo que me enseña la Biblia, que me enseña el Señor? Mis hermanos, no podemos decir o no podemos producir más bien el fruto del Espíritu viviendo en las obras de la carne. Usted conoce o seguramente ha escuchado en Gálatas capítulo 5 se nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Quiero leer con ustedes en Gálatas 5 versículo 16 y 17, y ponga atención a esto, Gálatas 5, versículos 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si ponemos atención a esto que se ha leído, claramente se nos enseña que el espíritu y la carne son contrarias, que se oponen entre sí. O sea, no podemos vivir en la carne y querer dar frutos espirituales o querer dar un fruto espiritual.
Por esto, querida iglesia y amigos, si somos espirituales, nosotros entenderemos lo que espiritualmente Dios nos quiere decir. Pero si no somos espirituales, no entenderemos las cosas espirituales y la carne será aquella que dominará nuestra vida. Tal vez usted se pregunta, ¿pero qué es esto de ser espiritual? ¿O qué es esto de ser carnal? Quisiera tener mayor claridad. ¿Qué es ser espiritual? En palabras sencillas, querida iglesia, porque son temas bastante profundos y extensos, pero en palabras sencillas y cortas yo le voy a decir lo siguiente en esta noche. Ser espiritual es vivir bajo las cosas de Dios, bajo su palabra, bajo sus mandatos, creer las cosas del Señor, obedecerle al Señor. Y aunque parezca imposible desde la perspectiva humana hacer esto que le estoy diciendo, es necesario tener en el corazón el querer obedecer a Dios. Por otro lado, el ser carnal es vivir bajo las cosas del mundo, bajo el conocimiento humano, bajo sus estudios humanos realizados, bajo los libros y bajo las filosofías humanas. Eso es vivir bajo las cosas de este mundo. Eso es vivir carnalmente. También tiene que ver con la lógica humana, con el razonamiento humano, que usted sabe es limitado y es corto. A veces queremos entender las cosas de Dios sumando como que 2 más 2 son 4 y nada más, pero resulta que cuando queremos analizar las cosas del Señor desde lo humano, nuestra mente no nos alcanza, porque Dios es muchísimo más grande. Dios es espíritu, Dios es espiritual y nosotros somos humanos, limitados. Querida iglesia y amigos, nosotros si no estamos en el lugar correcto, no vamos a producir el fruto correcto. Si nuestra vida está plantada, enraizada en las cosas del mundo, el materialismo, los placeres de este mundo, nuestra vida lo que va a producir es obras de la carne. Pero si estamos plantados junto a corrientes de agua, como dice este salmo precioso, plantados junto a corrientes de agua, o sea, en el Espíritu, o sea, en la palabra de Dios, el fruto de nuestra vida será bendición, prosperidad. Recuerde este primer punto. El buen árbol, o si quieres tú ser un buen árbol, debes estar plantado en el lugar correcto, junto a corrientes de agua, en el Espíritu de Dios. Amén. Ese es el primer punto, que lo guarde en su corazón. Queremos ser buenos, un buen árbol, debemos estar plantados en el lugar correcto. Segundo punto en esta noche, querida iglesia, es que el buen árbol está plantado en una buena casa. El buen árbol está plantado en una buena casa. El Salmo 92, en el versículo 12 al 14, vamos a la Biblia, el Salmo 92 en la Biblia, versículos del 12 al 14, vamos, fíjese lo que dice Salmo 92 del 12 al 14, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, plantados en la casa de Jehová. Le estoy diciendo en este punto que el buen árbol está plantado en una buena casa. Y antes de desarrollar este punto, quiero darle un dato curioso, un dato importante para poder entender esto que le estoy diciendo. Mire, el cedro, este árbol, el cedro, puede crecer en muchas partes del mundo, pero de la forma en que crece en el Líbano es increíble. El cedro del Líbano es un árbol excepcional. Es un árbol de una sorprendente majestad y de una fragancia única. Su madera es
una de las más cotizadas. Mire, puede haber árboles de cedro a la vuelta de su casa, pero ninguno como los cedros de las montañas del Líbano. Mire, el cedro, para estar así de majestuoso y de grande y de frondoso, necesita del Líbano. Y el Líbano, para ser conocido, como le estoy contando en esta noche, necesita de los cedros, del cedro. O sea, están totalmente ligados. Según estos versículos que acabamos de leer, podríamos decir lo siguiente. O sea, el cedro está plantado en su casa llamada Líbano. Pero aquí existe una aplicación hermosa con respecto al justo y se nos enseña que el justo, o sea, el Hijo de Dios, debería estar plantado en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Aquí en la Escritura, el justo, el Hijo de Dios, para que crezca de esa manera, así como el cedro, debe estar plantado en la casa de Dios. Esto implica que debemos estar ligados completamente hacia Dios, hacia el Señor. ¿Qué significa, querida iglesia, esta preciosa frase, plantado en la casa de Jehová? ¿Qué significa estar plantado en la casa de Jehová? Esta frase tiene mucho que ver con mantenerse en la búsqueda constante de la presencia de Dios. Esta frase tiene que ver con echar raíces completamente en lo que creemos sobre nuestro Señor, sobre su palabra, en oración, congregándonos. Y esto tiene mucho que ver también con plantarse en la casa de Dios. Esto, estar plantado en la casa de Dios, hace que seamos un buen árbol y que podamos producir buenos frutos, inclusive a pesar del tiempo, del mal tiempo, a pesar de las circunstancias. Siempre ese árbol estará verde y nunca se deja secar, como dice el Salmo 92, el versículo 14. Fíjese nuevamente, dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Nosotros como cristianos, querida iglesia amada, tenemos que comprender que si nosotros dejamos secar esa espiritualidad en nuestra vida, no vamos a ser fructíferos. Nos volveremos estériles espiritualmente hablando. Un cristiano que se deja secar, que se aleja del Señor, se va secando, ¿no? Poco a poco. Aunque aparentemente su exterior pueda aparentar estar bien, en su interior se va marchitando poco a poco. Y así como un árbol seco y marchito no puede dar frutos, tampoco la vida de un cristiano puede ser fructífera si está seco en su interior. No sé si tal vez te estás identificando con esto, tal vez te has estado alejando de Dios, tal vez no te has sentido lejano del Señor, tal vez sientes que tu parte espiritual ha decrecido totalmente, tal vez sientes que lo humano, lo carnal te está dominando, tal vez te sientes que no estás en la casa adecuada, en la casa correcta, en una buena casa. Pues hoy es tiempo de sembrarte, de plantarte en la casa del Señor. Recuerda este segundo punto: el buen árbol está plantado en una buena casa y esa casa es la casa de Jehová. Amén, mis hermanos. Un tercer punto en esta noche para tomarlo en cuenta con respecto a ser un buen árbol. Necesitamos ser un buen árbol para dar buenos frutos. Ese es el principio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Romanos para ver este tercer punto, que tiene que ver con que el buen árbol se alimenta del mejor nutriente. Romanos 11:17, iglesia. Romanos
capítulo 11, versículo 17. Vamos a la palabra. Exacto. Eso. Romanos 11, 17 dice lo siguiente, hermanos amados. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Una vez más, Romanos 11, 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Voy a explicar esto. Mire, esa rama injertada que nos está hablando el texto no representa a los gentiles, aquellos que hemos sido injertados en el olivo original, el pueblo gentil que no es el pueblo judío, sino que somos a todos aquellos que estamos fuera del pueblo judío, pero que hemos sido redimidos y salvados, hemos sido injertados en el olivo original. O sea, hoy tú y yo somos parte del pueblo de Dios, que es ese olivo original, y esa rama de olivo silvestre que somos nosotros los gentiles, podrá dar buenos frutos porque ahora se alimenta de la rica savia de ese olivo. Pero ¿qué representa esa rica savia del olivo que nos dice la palabra del Señor en este texto? Es la palabra de nuestro Dios, querida iglesia. La palabra de nuestro Dios, que es la que nos nutre espiritualmente. Es nuestro Dios mismo, nutriendo nuestra vida a través de su preciosa palabra, lo que nos fortalece y lo que nos permite dar un buen fruto. Usted sabe que en las plantas, la savia es lo que se necesita para que esa planta pueda crecer, para que pueda fructificar, para inclusive, pueda reproducirse, pueda germinar. En la vida cristiana, la palabra de Dios y nuestra comunión con el Señor es lo que nos alimenta para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos dar fruto y para que podamos tener las fuerzas necesarias para poder soportar las tempestades de la vida. Querida iglesia, recuerde en este tercer punto, el buen árbol se alimenta del mejor nutriente, que es la palabra del Señor. Para ir concluyendo en esta noche, quiero contarle un último punto y quiero decirle que el buen árbol da fruto en su tiempo. Así lo dice la palabra. Para terminar este mensaje, quiero regresarle al Salmo 1 en su versículo 3. Salmo 1, versículo 3, ya lo leímos hace un momento. Al iniciar, leímos este salmo, pero para terminar y para darnos cuenta de este punto, que el buen árbol da fruto en su tiempo, es necesario volverlo a leer. Salmo 1, 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos ver, querida iglesia, en la misma naturaleza que cada árbol fructifica o da su cosecha o da su fruto en un tiempo específico del año. O sea, no todas las frutas tienen el mismo tiempo de cosecha. Cada árbol da su fruto a su tiempo. Así es nuestra vida en Cristo, hermanos amados. Vamos a dar el fruto en su tiempo y no debemos desesperarnos ni desanimarnos. Solamente, hermanos, tenemos que estar seguros de lo siguiente. Seguros de estar plantados en el lugar correcto, como lo hemos visto,
junto a corrientes de agua, ahí en el espíritu, si queremos ser buen árbol. Segundo, si queremos ser un buen árbol, debemos de estar plantados en una buena casa, en la casa de Jehová. Si queremos ser como ese cedro del Líbano, debemos de estar plantados en la casa de Jehová. Y tercero, si queremos ser un buen árbol, debemos ser alimentados por el nutriente correcto, por su preciosa palabra. Mis hermanos, Dios se encargará de hacer que nuestra vida dé esos buenos frutos de bendición en el tiempo que Él crea conveniente, en el tiempo adecuado. Quizá puedes creer tú en esta noche con lo que se te ha compartido, tal vez puedas pensar que en tu vida no está pasando nada, que el tiempo sigue pasando y que llevas meses o años en los caminos del Señor y no ves nada de esas bendiciones espirituales en tu vida. Déjame decirte en esta noche, no te impacientes. El Señor te está fortaleciendo. El Señor te está nutriendo espiritualmente. Él te está alimentando. Estás en el lugar correcto, estás en la casa del Señor plantado ahí. Entonces, en el tiempo adecuado darás el fruto que se necesita en tu vida. Recuerda, iglesia amada, nosotros somos esos buenos árboles que debemos dar esos buenos frutos. No funciona de una manera diferente. Recuerda que el espíritu es contrario a la carne y hay que andar en el espíritu para poder entregar el fruto del espíritu. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta noche. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Señor, mi Dios, hoy quiero rendirme delante de ti. Señor, entiendo que tengo tantas cosas que mejorar, tengo tantas cosas que cambiar, Señor. Entiendo que debo caminar en tu presencia, en las cosas espirituales, Señor. Entiendo que debo dejar las cosas de la carne, las obras de la carne, Señor. Entiendo en esta noche que debo ser un buen árbol para dar un buen fruto, que debo vivir bajo tus principios. Si quiero ser un buen padre, si quiero ser un buen hijo, si quiero ser un buen trabajador, si quiero ser, un buen profesional, viviré bajo tus principios, bajo tus valores, bajo tus mandatos, bajo tu palabra, bajo tu presencia, mi Señor. Esa es nuestra oración en esta noche. Señor, queremos crecer, queremos ser árboles fuertes, árboles que den un verdadero fruto de bendición. Señor, humildemente te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a través de esta palabra que ha sido predicada con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, reciba bendición de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad.